Hay ocasiones en que las personas cercanas a nosotros necesitan de nuestra compañía, pero necesitan de nuestra compañía de una forma especial. Necesitan acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es de hecho un proceso en el que nosotros podemos participar dando acompañamiento, pero hay que saber cómo. De eso hablaremos esta noche aquí en el Club de los Búhos. Los Caminos de la Fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los Caminos de la Fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los Caminos de la Fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los Caminos de la Fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a una emisión más de tu programa semanal y nocturno, El Club de los Búhos. Me da muchísimo gusto estar contigo en esta ocasión para hablar de un tema que a mí particularmente me resulta muy entrañable, y es el acompañamiento espiritual. ¿Cómo dar acompañamiento espiritual cuando alguien necesita de nuestra compañía, pero en ese sentido, en el sentido espiritual? Es una parte realmente muy bonita que tiene que ver con nuestra vida de fe. Es una forma de hacer apostolado y es una forma en la que realmente todos los católicos que estamos bien formados en nuestra fe podemos ayudar. Ni siquiera es algo en lo que ni siquiera se necesita mucha formación en la fe. Sin embargo, hay que saber cómo hacerlo para hacerlo bien, porque de otra manera puede ser contraproducente. Y por esa razón, en este programa quiero compartir contigo los diferentes aspectos del acompañamiento espiritual y darte algunas sugerencias para que cuando tengas que hacerlo, lo hagas bien y así puedas realmente dar un servicio a los demás. Es un programa que estoy haciendo con bastante dificultad para hablar. Déjame decirte que no me siento bien y creo que cada minuto que pasa me estoy sintiendo peor, así que espero que el programa no lo tengamos que abreviar demasiado por esa razón. Vengo aquí preparado con un té que me preparé hace unos momentos. Y bueno, disculparás que lo esté bebiendo a lo largo de la transmisión, pero es la única forma de hacer que mi garganta siga funcionando, para tratar de que siga funcionando hasta el final del programa precisamente. Vamos a ver que aquí me están dejando ya algunos saludos, algunos de ustedes. Como saben ustedes, el Club de los Búhos es un programa interactivo y vemos aquí que Rosy nos manda muchos saludos con la mano. También Luz María, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Ellen, me da mucho gusto verte por aquí de nuevo. Rosy, buenas noches desde Carolina del Norte. Ya son allá las 12, ya es medianoche allá, Rosy. Pues sí, por eso se llama el Club de los Búhos, ya lo sabes, es un programa nocturno. Hola Adriana, me da muchísimo gusto que estés aquí como siempre, así siempre presente en el programa. Nunca sabemos con certeza cómo apoyar a los que queremos ante una situación difícil y a veces acabamos siendo imprudentes. Precisamente es por lo que quiero hablar sobre este tema, Adriana, porque sí, cuando no se sabe cómo hacerse este acompañamiento espiritual, acaba la gente por ser imprudente en un afán por ayudar y acaba siendo eso contraproducente. Lo mejor es simplemente escuchar y actuar solo si se nos pide apoyo. En realidad podemos ser mucho más activos que eso, y vamos a hablar en esta ocasión de cómo hacerlo, porque pues quedarnos realmente pasivos no es realmente acompañar, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. ¿Quién más aquí? Dice Luz María, oh no, cuídese. Pues sí, Luz María, que no me siento bien y te digo, cada minuto que pasa me siento peor, pero bueno, vamos a ver.
Patsy, buenas noches desde Jalisco, pues muchas gracias por acompañarnos, saludos hasta Jalisco y después acá de este lado de la frontera, buenas noches en Frisco, Texas. Gracias por acompañarnos. Ahora vámonos otra vez al sur, aquí de norte a sur, de norte a sur. Hola Marín, primera vez que escucho el programa, pues hola, bienvenida al Club de los Búhos Marín. Saludos hasta Nicaragua. Vas a ver que es un programa que te va a gustar y que seguramente te va a servir mucho. Y ahora, fíjense ustedes, desde Jalisco nos fuimos al norte, estábamos en Carolina del Norte, nos fuimos abajo a Jalisco, subimos al norte a Texas, ahora bajamos al sur a Nicaragua y ahora vámonos al Océano Pacífico en algún lugar remoto y nos encontramos a Claudia que ya está saludándonos desde Hawái. Bueno, Claudia, bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más y ahora nos regresamos acá al estado de Washington en este ir y venir a Pullman en la frontera con Idaho. Hola Muriel, qué gusto que estés aquí. Saludos a Paco y si están horneando algún delicioso pan, pues guárdame una rebanada. ¿Quién más nos está saludando por acá? Vámonos ahora hasta el estado de México donde nos encontramos a nuestro buen amigo Martincito que está aquí listo para acompañarnos en el Club de los Búhos. Me da mucho gusto verte por aquí. Y después, aquí nos encontramos por acá, en este ir y venir. Guille que nos saluda desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora nos vamos a la tierra de los camotes, donde ya está Imelda saludándonos desde Puebla, allá en la Puebla de Los Ángeles, en México. ¿Y quién más? Guadalupe Hernández, primera vez escuchándolo. Una excelente persona con buenos temas. Bueno, pues gracias Lupita, qué bueno que estás tú también aquí. Tenemos 2 personas nuevas entonces que nos están escuchando en esta ocasión. Me da mucho gusto, bienvenidas al Club de los Búhos, ¿verdad? También desde Puebla, dice Alejandro. También desde Puebla, pues saludos Alejandro. Y luego al norte de México, desde Ciudad Juárez, Lili Cardona. Pues saludos a Lili también que está con nosotros en esta ocasión. Pau nos desea buenas noches también para ti. Ellen, gracias a la oración por ti, por tu mejoría. Yo quisiera saber la forma prudente para acompañar a una persona, por ejemplo, que ha tenido una pérdida de un familiar. Pues de eso estaremos platicando en esta ocasión, mi querida Ellen. Así que no te quedes dormida porque se va a poner bueno este programa. Ahora Rosy, al norte de Tamaulipas. Pues Rosy, gracias por saludar. Y qué bonito, ¿no? Que todo el mundo se hace presente y nos dice desde dónde están y así es un rebotadero. Ojalá tuviera yo un mapa interactivo que se fuera encendiendo para darle a todo el mundo la referencia visual. Vámonos ahora a la tierra de la música country, acá en Estados Unidos, Nashville. Elsa, Nashville, te platico que yo viví en Nashville hace ya bastantes años. En el ocaso del siglo XX yo llegué a la ciudad de Nashville y ahí viví y ahí pasé de siglo y de milenio. Elsa, yo viví en Nashville por un año, de 1999 al año 2000, así que me da mucho gusto ver que alguien nos saluda desde la tierra de la música country. Y luego, ¿quién más está acá? Elizabeth nos saluda desde Chihuahua, también al norte de México, y también por allá, aunque no tan cerca, pero bueno, está también desde Tampico, Tamaulipas, Rocío, pues gracias Rosy por acompañarnos. ¿Quién más está por aquí? Gloria. Desde Tijuana, miren, tenemos muchos del norte y estamos cruzando toda la frontera norte de México. Y desde Tijuana, pues buenas noches y que también tengas una noche muy bendecida y ojalá que este programa sea parte de las bendiciones de esta noche para ti, Gloria. Gracias por acompañarnos. Carolina del Norte también, miren, tenemos 2 compañeros en esta ocasión desde Carolina del Norte. Hola Mónica, gracias por saludarnos y gracias por acompañarnos en el Club de los Búhos. Bueno, espero que no se me haya pasado nadie en este ir y venir por el mapa, pero bueno, vamos a entrar en materia, porque como bien dice Mónica, este es un tema muy importante y en efecto, porque de lo que vamos a hablar, miren, y aquí ya se aparece Verónica al final y nos saluda desde aquí, desde Seattle, Washington. Pues aquí tenemos una vecina y Elsa nos dice que ella en Nashville desde el año 1996, mira lo que son las cosas, pudimos habernos cruzado, conocido, tomado un café y nunca lo supimos, pero bueno, ahora nos encontramos ya muchos años después. Bien, pues el tema de hoy, cómo dar acompañamiento espiritual, es un tema que se me ocurrió precisamente en razón de que he estado dando acompañamiento espiritual estos días a un amigo muy querido que pues también él, sabiendo yo de mi enfermedad y
y preocupado por mi salud. En una ocasión andaba de viaje, fue a un lugar, hay una ciudad en México, en el estado de Michoacán, que se llama Pátzcuaro, y si no mal recuerdo es en la catedral donde tienen un altar a la Virgen de la Salud. Entonces él, estando por allá y preocupado por mi enfermedad, entró a pedirle a la Virgen por mí y me compró una imagen de Nuestra Señora de la Salud que tenía él. Se le iba a hacer llegar a mi mamá y se vino la pandemia y se la tuvo que quedar. Y ahora que estuve en México, tuve oportunidad de cenar con él un día y me hizo entrega de Nuestra Señora de la Salud, a quien él estuvo pidiendo por mi salud. Bueno, pues resulta que días después su mamá cae enferma de gravedad, está en el hospital, enferma toda la familia de él, y han sido días muy intensos en los que todos los días conversamos, en los que yo lo busco para preguntar cómo va todo, en los que si no lo busco yo, él me busca primero para contarme cómo va todo, para seguir pidiendo mis oraciones. De hecho, he estado ofreciendo nuestra oración del ejercicio nocturno de la oración del corazón, que hoy no pude hacer porque pues no puedo con todo y menos con la garganta así, o hacía la oración del corazón o hacía el club de los búhos, así que hoy no hubo oración del corazón, pero la había estado yo ofreciendo por su mamá precisamente. Y pues hoy, bueno, él me iba contando, ¿no? Ya era un y venir de progreso, de retroceso con la salud de su mamá, de intensificar oraciones cuando la mamá se descomponía, de dar gracias a Dios cuando iba mejorando. Pero pues finalmente ya hoy me compartió la gran noticia de que su mamá ya la dieron de alta del hospital. Y entonces fue ocasión realmente de celebrar juntos, por el gozo de que nuestras oraciones fueron acogidas por Dios y ya le concedió regresar a su casa. Y ese es uno de los aspectos importantes y bonitos de el acompañamiento espiritual, que cuando uno acompaña espiritualmente a alguien, hay dos cosas que pueden suceder a lo largo del camino y como desenlace. Y en este caso, gracias a Dios, el desenlace fue bueno, fue por lo que estuvimos pidiendo. Pero también hay ocasiones en las que damos acompañamiento espiritual a personas que están pasándola mal porque, por ejemplo, tienen a una persona de su familia enferma de gravedad y hay un momento en que todo es claro, la razón nos dice que no hay nada más que hacer, el corazón quisiera que las cosas se alargaran, pero la mente nos dice que ya no hay nada que hacer y entonces pues también hay que dar acompañamiento espiritual hasta el final y hay momentos en los que pues no se puede celebrar ni a lo largo del camino ni en el desenlace. De hecho hay ocasiones en que nos toca dar acompañamiento espiritual a alguien ya en la recta final de su vida y cuando entramos en esa etapa como acompañantes espirituales, no nos queda más que tomar nuestra cruz y llegar hasta el final, cosa que no siempre es fácil. Hay quienes claudican en el camino y literalmente dejan morir solo a la persona que necesitaba de su acompañamiento. Me ha tocado los tres escenarios. En este caso me tocó celebrar el júbilo con mi amigo de que su mamá fue dada de alta. Hace medio año me tocó acompañar también a una amiga que quiero muchísimo, que pues somos realmente como hermanos, y me tocó acompañarla en la agonía y en la muerte y en el duelo de su mamá. Y para nada fue fácil, fue sumamente doloroso. Y también me ha tocado en alguna ocasión darle acompañamiento espiritual por varios meses a uno de mis amigos más cercanos, a él y a su esposa, hasta que llegamos al final. Y para nada fue fácil y fue sin duda uno de los momentos más tristes de toda mi vida. Y es algo que tenemos que tener claro: cuando damos acompañamiento espiritual nos volvemos compañeros de camino. Y eso implica tanto llorar las penas junto con la persona a quien damos compañía,
como también celebrar las alegrías. Es parte de este proceso. Y si nos volvemos compañeros, tenemos que hacer lo uno o lo otro. ¿En qué momento nos convertimos nosotros en compañeros espirituales? En el momento en que alguien nos lo pide. No podemos nosotros llegar, imponer nuestra presencia. No, nunca, nunca, nunca de los nunca debemos imponer nuestra presencia en la vida de alguien que está pasándola mal. Podemos ofrecer ayuda, podemos tender la mano, pero hasta ahí. No podemos entrometernos a tratar de resolverles la vida, a tratar de imponerles soluciones. Por mejor intención que tengamos, por mejor información que supongamos tener, es simplemente ofrecer y ya. Y el que nos necesite de verdad se va a tomar de nuestra mano y se va a dar el proceso de forma natural. O deliberadamente nos va a pedir: ayúdame, acompáñame, reza conmigo, reza por mí. Esa es una de las claves para comenzar a dar el acompañamiento espiritual. Cuando alguien te dice o bien reza conmigo, o cuando alguien te dice reza por mí. Ahí puede uno comenzar a dar el acompañamiento espiritual. Pero nuevamente sin imponer nada. Simplemente haciéndose uno presente y haciendo lo que a uno se le pida. No más. Adriana comentaba al principio que a veces uno en el afán por ayudar acaba siendo imprudente. Sí, se es imprudente siempre que se trata de imponer ayuda, que se trata de aconsejar. Fíjate que algo importante del acompañamiento espiritual, y más adelante vamos a hablar de eso, es que el acompañamiento espiritual implica en gran medida no dar consejos, porque no estamos dando dirección espiritual, no. Para dar dirección espiritual, de hecho, se necesita estar capacitado. No es fácil, no cualquiera. Se necesita, de hecho, una especialización en el área de la teología espiritual para poder ser director espiritual. Hay mucha gente que se atribuye, que se toma atribuciones que no le corresponden y que sin ser realmente director espiritual formado para ello, osa dar dirección espiritual y pues igual, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos acaban cayendo en el mismo agujero. No todos los sacerdotes, de hecho, pueden dar dirección espiritual, a no ser que estén formados como directores espirituales. En este caso, somos simplemente compañeros de camino. Por esa razón es que no estamos para dar consejos. A no ser quizás que nos pida nuestro consejo, que nos pida nuestro parecer la persona que nos ha pedido compañía, bueno, pues se lo damos. Pero de otra manera, lo mejor es otra vez estar presentes, ayudar en lo que se nos pide, pero no imponer ni ayudas, ni imponer información, ni imponer consejos. ¿Verdad? Esto, sobre todo cuando estamos acompañando a un enfermo, y una persona que está enferma de gravedad, le está pasando tan mal, y parte de lo que le complica la enfermedad a un enfermo, sobre todo de una enfermedad compleja, es la cantidad de información que se le da. Porque se le hacen 1000 estudios, porque lo revisan diferentes especialistas, porque le están dando tratamientos, porque le dan tratamientos a prueba, porque le dan alguna medicina a prueba. Y de repente llega alguien que, porque nunca falta en nuestra vida, y nosotros hay que tener cuidado de no caer en eso, pero nunca falta en nuestra vida la persona que toda la vida conoce un médico mejor, un hospital mejor, una medicina que lo cura todo, y nuestros médicos son unos ignorantes, nuestro hospital es el peor del mundo, y nosotros somos unos tontos porque no queremos hacer lo que esa persona nos quiere imponer. Y la realidad es que para el enfermo es muy complicado, porque o hace lo que le dicen sus médicos, o comienza a experimentar con los remedios que todo el mundo le quiere imponer. Y después, ¿cómo sabe él si le está haciendo mal? ¿Qué es lo que le hace mal? ¿El tratamiento del médico o el remedio que le están imponiendo sus conocidos, amigos, allegados, tías y demás? O al revés, ¿verdad? Si está haciendo buen efecto, ¿cómo saber qué es lo que está sirviendo? ¿El tratamiento o el remedio? ¿No? Entonces, la única manera de hacer caso a los remedios que todo el mundo le quiere imponer sería dejar de lado lo que los médicos le están diciendo. Entonces es difícil y de pronto se convierte en una cruz muy pesada la ayuda que le está imponiendo al enfermo la gente, que lo hace de 1000 amores y que lo hace con todo el corazón, pero que a fin de cuentas imprudentemente pues está tratando de imponer lo que no le corresponde imponer. En todo caso le corresponde ofrecer, platicar
y punto, y dejar que la persona enferma decida. Entonces el que da acompañamiento espiritual por igual no está ahí para imponer nada, simplemente está para hacerse presente, para ofrecer su ayuda, para ofrecer sus oraciones y punto, y punto. Y vamos a ver algunas ideas que ayudan precisamente en el proceso de dar el acompañamiento espiritual. Por supuesto que si es un acompañamiento espiritual, de por medio está la oración. Esto es necesario. Como te decía, algo que abre la puerta o que es una forma de pedir a gritos acompáñame espiritualmente es cuando alguien te dice reza por mí, reza por mí. Y puede ser que sea una persona piadosa la que te pide que reces por ella, y puede ser que sea una persona al contrario, alejada de Dios, pero que porque a ti te sabe cercana de Dios, siente que tú puedes interceder por ella y por eso te lo pide. De hecho, hay ocasiones en que así te dice la gente, ¿no? Tú que estás cerca de Dios, tú que hablas con Dios, pídele por mí. Bueno, ocasión entonces de iniciar pues un acompañamiento espiritual. A lo largo del proceso, lo que sí podemos hacer es, bueno, tenemos que rezar mucho por esa persona, por supuesto. ¿Qué rezar por esa persona? Pues lo que cada quien acostumbra a rezar. Si vas a misa, pues ofrece la misa por esa persona, ofrece tu comunión por esa persona. Si rezas un rosario, rézalo por esa persona, o deliberadamente reza un rosario por esa persona, o reza la liturgia de las horas y ofrécela por esa persona, o reza la oración del corazón, que a mí me gusta tanto, pidiendo por esa persona. Reza por ella, pero también es importante que invites a la persona a que rece contigo. Es importante, porque ella también necesita sentir la presencia de Dios. ¿Y de qué manera va a sentir la presencia de Dios si no es a través de la oración? Y de los sacramentos, por supuesto. Invítala a que te acompañe a misa, por ejemplo. Dile, oye, hace mucho que no vas, yo lo sé, pero ¿por qué no vienes? Bien, ven, acércate conmigo, recemos. El hecho de invitar a orar, sobre todo para la persona que no está acostumbrada a hacerlo, que ya perdió la práctica o que nunca lo ha hecho, el hecho de rezar con alguien que reza le facilita el camino, porque muchas veces hay quien quisiera rezar pero no sabe cómo, por falta de práctica o porque no sabe, y por eso te pide a ti que lo hagas, porque él no sabe. Y el hecho de que te pida que reces es porque su corazón le está gritando, tienes que pedirle a Dios, y como no sabe cómo, te pide a ti. Entonces, el hecho de que tú lo invites a que rece contigo le puede ayudar precisamente a que comience a hacerlo y a que sienta la presencia de Dios a través de la oración. Y hay una parte muy importante del acompañamiento espiritual en cuanto a la oración. Puede ser que la persona a quien estás dando acompañamiento no pueda rezar, no quiera rezar. Y fíjate, irónicamente, aunque te ha pedido acompañamiento, pueden llegar a un punto en que no quiera rezar o en que no pueda. ¿Por qué no? Puede ser porque está muy agobiado por su problema, porque está muy agobiado, muy debilitado por su enfermedad. Puede ser porque en determinado momento, ante tantos embates, su fe se está debilitando, y porque la fe se le está debilitando, entonces no puede rezar, no quiere rezar. En el fondo sabe que tiene que hacerlo, por eso te lo pide a ti en todo caso, pero no quiere rezar, no tiene fuerzas para rezar, no tiene ganas para rezar, no tiene entusiasmo para rezar, no tiene fe para rezar. ¿Sí? No tiene fe para rezar. Cuando eso sucede, entonces, como acompañante espiritual, tu tarea no es forzarlo a que rece, tu tarea es entonces rezar por él. Rezar por él. Cuando mi amigo estaba muy grave en el hospital, había veces que no podía rezar. Él se sabía con la obligación además de hacerlo, porque era diácono, entonces había veces en que tenía él la obligación de rezar la liturgia de las horas, como toda persona ordenada, ¿no? Ordenada en el sentido de que ha recibido, como todo varón ordenado, que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal. Pero no podía porque la enfermedad lo debilitaba mucho y le agobiaba no poder hacerlo. Entonces yo le decía, pues no te preocupes, cierra tus ojos, dame tu breviario y yo rezo la liturgia de las horas en voz alta y tú con la mente me sigues. Y simplemente escuchando mi oración, él rezaba, y a veces que se me quedaba dormido por la enfermedad. Yo rezaba por él.
Y lo que yo le explicaba, y es por lo que en estos casos hay que rezar por aquella persona a quien le das acompañamiento, le contaba yo del caso de Moisés, cuando encabezaba al pueblo de Israel por el desierto y se toparon con la tribu de Amalek. La tribu de Amalek eran una tribu tipo como salteadores de caminos. Entonces, cuando se topaban con un pueblo nómada, pues les daban con todo y los saqueaban. Y un pueblo como el de Israel, que pues era un pueblo que pues era un pueblo a fin de cuentas, ¿no? Entonces no solamente iban hombres fuertes, sino que también iban señoras, iban niños. Pues imagínate, era presa fácil para una tribu como la de los amalecitas. Entonces comienza el pleito entre las dos, entre el pueblo de Israel y la tribu de Amalek. Y Moisés se sube a una colina y desde la colina está viendo el pleito, ¿no? Como que se sube como para dirigir, como gran caudillo que era, no sé. Y viendo ahí el pleito desde arriba, comienza a rezar. Y reza con todas sus fuerzas Moisés y lo hace extendiendo los brazos. Es un pasaje hermoso que puedes ver en el libro del Éxodo, si no muy emocionante. Entonces, levanta las manos y reza con todas sus fuerzas. Y está rezando con tantas fuerzas, con las manos extendidas, que el pueblo de Dios empieza a derrotar a la tribu de Amalek. Pero llega un momento en que Moisés se cansa de rezar y de tener los brazos abiertos, entonces deja de rezar y los baja. Y cada vez que baja los brazos, entonces cobra fuerza la tribu de Amalek y contraatacan y comienzan a someter al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace Moisés? Vuelve a subir los brazos y a rezar. Y vuelve entonces a contraatacar al pueblo de Dios hasta que se cansa y deja de rezar y baja los brazos. Y entonces la tribu de Amalek contraataca al pueblo de Israel. Y así están. Hasta que llega un momento en que a Aarón se le ocurre la solución. Sientan a Moisés en una piedra. Él se para de un lado de Moisés, otro individuo se para del otro lado y cada uno le sostiene un brazo. Y de esa manera, sosteniéndole los brazos a Moisés, no los vuelve a bajar. Él continúa rezando con el apoyo de los dos que le sostienen los brazos hasta que vence el pueblo de Israel a la tribu de Amalek. Eso para nosotros es una enseñanza muy fuerte, porque a todos nos puede pasar tarde o temprano que nuestra fe se debilite o nuestras fuerzas físicas se debiliten o nuestras fuerzas mentales se debiliten y por esa razón no podamos rezar, incluso no queramos rezar, no tengamos ganas de rezar. Y es entonces que quien da acompañamiento espiritual tiene que rezar por la persona que ha perdido sus fuerzas, que incluso está perdiendo su fe. Hace unos meses, en razón de mi enfermedad, un buen amigo, también sacerdote, se enteró que estuve en el hospital y todo esto, y de inmediato que se enteró me grabó un mensaje de audio para darme ánimos y me decía: usted ocúpese de sanarse, de los rezos me ocupo yo. O sea, él me dio a entender por completo eso. Tú alivíate, yo rezo por ti, punto. Para eso estoy. Y no tengo cómo pagarle ese gesto realmente, porque fue un gesto muy bonito, y en el que un sacerdote pues me dijo eso, ¿no? Usted ocúpese de sanarse, de los rezos me ocupo yo. Tranquilo, no se preocupe, yo rezo por usted. Y me platicaba que ofrecía la Eucaristía por mí cuando celebraba la misa, todo eso. Esos son los ejemplos precisamente del acompañamiento espiritual. El que acompaña tiene que hacer que el otro no se sienta solo. Fíjate que volviendo a lo que decía al principio, de que cuando uno da acompañamiento espiritual tiene que llorar las penas y tiene que celebrar las alegrías, esa es la verdadera compañía realmente. Y la persona que se siente en verdad acompañada, lo mejor que le puede pasar es tener un compañero en las buenas y en las malas, porque dicen y dicen bien que una pena compartida se convierte en media pena. El que acompaña carga la mitad de la pena, carga la mitad de la cruz, el peso de la cruz. Una pena compartida se convierte en media pena. Pero por el contrario, una alegría compartida se convierte en una doble alegría. Y eso es cierto, la pena compartida se aligera y la alegría compartida se multiplica. Y entonces el gozo es doble. Y cuando tú das acompañamiento, la persona a quien acompañas, eso tiene que sentir que sus penas se le aligeran porque estás tú cargando la pena con ella. Y los momentos de gozo tiene que celebrarlos porque se le duplican, porque ya no es él solo el gozoso, sino que está compartiendo su gozo contigo. Entonces, en eso radica la verdadera compañía realmente. Y es algo que podemos hacer sentir también, te digo, con la oración, invitando a rezar, y si la persona no puede o no quiere incluso, pues estoy rezando por él como
como se le ayudó a Moisés en aquella tribu, en aquella batalla contra la tribu de los amalecitas. Entonces hay que orar por el otro cuando no tiene fuerzas, como fuerzas está perdiendo mi garganta, así que recen porque mi garganta dure, porque si no voy a tener que cortar el programa. A ver, un poco de ayuda con este té. Otro aspecto muy importante, y este es clave en el acompañamiento espiritual, y es quizás la parte más difícil. Hay que saber hacerla. En esto consiste el arte realmente del acompañamiento espiritual. Hay que saber escuchar. Y hay que saber escuchar de esta manera, con atención, sin prisas y sin juzgar. El verdadero acompañante espiritual sabe escuchar con atención, sin prisas y sin juzgar. Ahí está, para escuchar. Y en todo caso, para escuchar con los oídos de Cristo. ¿Y cómo escuchan los oídos de Cristo? Escuchan con atención. Lo que me estás diciendo, estoy poniéndote atención, estoy concentrado en lo que me dices. No estoy distrayéndome con el teléfono, no estoy interrumpiéndote, no es que me entre una llamada y es déjame tomar la llamada, no. A la hora de escuchar, hay que escuchar. Lo peor que le puedes hacer al que te está abriendo tu corazón es dividirle tu atención, poniéndole atención a otras personas a través de mensajes, en el teléfono, a través de estar tomando llamadas. En ese momento necesita tu atención, que además son momentos especiales. Cuando tú estás dando acompañamiento espiritual, no todo el día alguien está compartiéndote, abriéndote el corazón. Hay momentos concretos en los que te abre el corazón y te dice. En esos momentos se necesita dar atención total. Y los mensajes que esperen y el que te habla en ese momento que se espere, ni le contestes. Y además hay que escuchar sin prisas, porque también no hay nada peor para el que te está abriendo el corazón que ver que estás mirando a cada instante la hora así como que es que me quiero ir, es que ya me estoy como que levantando, es que no, sin prisas, para que pueda sacar lo que tiene que sacar. Y donde lo que tiene que sacar puede ser un dolor muy grande, puede ser compartir un miedo tremendo que no se ha atrevido a articular, puede ser que sea el momento de desahogarse simplemente y de llorar y llorar y llorar y llorar. Puede ser que en determinado momento, y esto es lo difícil y va de la mano con lo que sigue, se atreva a confesarte algo que puede ser que a ti mismo te cueste trabajo escuchar. Porque no te lo imaginabas, porque nunca lo hubieras esperado de esa persona, porque lo que hizo es a todas luces reprobable, pero te lo está contando. Y es entonces que la parte más difícil del saber escuchar es esta: escuchar sin juzgar. Y eso requiere humildad. Una característica del acompañante espiritual es que tiene que ser humilde. Porque si le falta humildad, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a sentir encima del que está acompañando. Es que yo soy más espiritual que tú, por eso te estoy acompañando yo a ti. Es que yo sé más, por eso me buscas a mí. Y entonces, como yo sé más y como yo soy más espiritual, entonces cuando me dices cosas que yo no me esperaba, me decepciono de ti y te sojuzgo. No, es que no es así. Se requiere humildad, y la humildad nos lleva a no juzgar. Lo que me estás contando es terrible, pero quizás si en el fondo le rascáramos y te preguntara yo, y no te lo pregunto porque yo no soy quien para qué, pero si te preguntara yo, ¿cómo fue que pudiste hacer esto? Traicionándote incluso a ti mismo, traicionando incluso tus principios más firmes, tus valores más sagrados. ¿Cómo fue que hiciste esto traicionándote a ti mismo? Es altísimamente probable que tu respuesta más sincera sea: no lo sé. Sinceramente, no sé por qué lo hice. O bien, puede haber una historia detrás que nosotros no conocemos que llevó a tal persona a proceder de tal forma. Entonces, como no sabemos qué hay detrás, y como es probable que sinceramente esa persona ni ella misma sepa por qué hizo lo que hizo, nos abstenemos de juzgar. Simplemente escuchamos sin juzgar. Porque si nos está teniendo la confianza para abrirnos nuestro corazón
y contarnos algo que a nadie más le ha contado, sobre todo algo grave. No podemos traicionar esa confianza que nos ha dado, juzgándolo. Simplemente escuchamos y dejamos que hable. Y quizás la pregunta correcta, después de que nos cuenta lo que hizo, o sea, no es preguntarle ¿por qué lo hiciste? La pregunta es ¿y cómo te sientes después de haberlo hecho? Eso puede dar pie nuevamente a que hable y saque lo que tiene dentro. Muchas veces es tan sanador sacarlo, porque nos pesa, nos oprime, y la manera de sacarlo es hablándolo. Entonces, con esa pregunta, ¿y cómo te sientes con lo que hiciste? Y después otra pregunta de eso que seguiría sería, ¿y qué solución has pensado? Si nosotros no, es que yo lo que te aconsejo es que hagas esto, que lo que tienes que hacer es no, nosotros no estamos para resolverle el problema, no estamos para, no, él en todo caso tendrá que hacerlo. Hay que saber escuchar con atención, sin prisas y sin juzgar. El que no es capaz de hacer esto es mejor que no se atreva a dar acompañamiento espiritual. Y como te digo, el acompañamiento espiritual exige humildad. El que se siente por encima y quiere jugarle más bien al director espiritual va a acabar haciendo más daño que el bien que puede hacer simplemente escuchando con atención, sin prisas y sin juzgar. Ahora, este no juzgar implica, exige la discreción total. Los problemas que me cuentas, que te atribulan, los errores que has cometido que me cuentas, que no sabes cómo resolver, me los estás contando a mí y de mí no salen. De mí no salen. Claro, a no ser que fuera una cosa grave y que alguien te diga es que cometí esta estafa y dañé a tantas personas y que en determinado momento el tú quedártelas para ti te haría cómplice, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero por regla general, cuando alguien nos cuenta sus problemas y todo eso, no es para tanto, no es como para, si me quedo callado voy a poner en riesgo la vida de alguien más, ¿no? O sea, si fuera, bueno, pues entonces por supuesto que hay que hablar, pero cuando no es así, el que provee, el que brinde el acompañamiento espiritual debe ser una persona discreta, que no va por ahí contándole a los demás, ni siquiera a la esposa, ni siquiera al novio, no, ni siquiera a la mamá, no, esto de mí no sale. Y si no eres capaz de ser discreto, entonces es mejor que no des tú el acompañamiento espiritual. Es muy importante ser discreto, muy importante. Y como te decía, no es necesario aconsejar. De hecho, es mejor no hacerlo, a no ser que se te pida, a no ser que alguien te diga, ¿y tú qué harías? Bueno, pues yo haría esto, que no es lo mismo a lo que tienes que hacer es esto. ¿Ves? Es muy diferente. Yo en tu lugar haría esto, que no es lo mismo que lo que tienes que hacer es esto, ¿ves? Pero no es necesario aconsejar, no es necesario aconsejar. Un consejo no pedido es realmente intromisivo, es impositivo, no ayuda, no ayuda. Y después hay gente que se frustra porque dices que no escucha mis consejos. Pues es que ni siquiera te los pidió, lo que él quería era que lo acompañaras y que rezaras por él, que lo escucharas, no que lo aconsejaras. Entonces es parte de la prudencia no estar aconsejando cuando no se te pide el consejo. Además, pues si no eres experto en todo, ¿no? Digo, si eres médico y alguien va y te cuenta de cierta enfermedad y todo eso, bueno, es que lo que te recomiendo es aquí, toma este medicamento o conozco un colega especialista en esto que te puede ayudar, etcétera. Pero fuera de casos concretos, a lo mejor eres un abogado y algo que te preguntan, dices, mira, es que en concreto esta es la manera de atacar el problema, en fin, ¿no? Pero cuando no es así, entonces abstente de dar consejos, abstente de dar consejos. Pues bien amigos, con esto vamos a hacer una pausa y en un momento estamos de vuelta. A veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No.
Eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues estamos de vuelta en el Club de los Búhos, hablando en esta noche acerca de cómo dar acompañamiento espiritual, y vamos a darnos un momento para ver los saludos que nos siguen enviando. Y bueno, pues ahora nos vamos hasta el sur del continente, donde nos encontramos a Federico, que nos saluda desde Corrientes, Argentina. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Federico, y saludos hasta allá, saludos hasta el sur de nuestro continente. Javier nos sugiere el tema del purgatorio. Muchas gracias, Javier. Víctor, antes que nada, mis felicitaciones por tu generosidad intelectual y espiritual. Te agradezco mucho, Víctor. Qué bueno que son de provecho estos programas para ti. Pues muchas gracias por tu comentario. Un auténtico lujo tus reflexiones, calidad, solidez y muy pedagógico. Bueno, pues qué bueno que te son de tanto provecho. Elsa, gracias de corazón. Está muy grave una amistad. Los médicos dicen que solo un milagro le puede salvar. Pues Elsa, pues hay que orar y hay que orar porque se haga la voluntad de Dios, principalmente eso. Víctor también nos saluda desde Argentina. Mira, tenemos ahora buen público desde Argentina. Qué gusto saber que así es. Juan Roberto, en Apodaca, Nuevo León, tenemos una parroquia de la advocación a Nuestra Señora de la Salud. Miren, pues aquí pues Juan Roberto podrá ir y llevar ante Nuestra Señora de la Salud nuestras peticiones por todos los que están enfermos, ¿verdad? Víctor dice que es un temazo el de hoy. Me he formado como acompañante espiritual en el Centro de Espiritualidad Santa María, que también tiene presencia en México. Pues qué bueno, Víctor, que te formes para poder dar este acompañamiento espiritual tan necesario. Mónica, es muy triste cuando uno no tiene quien le acompañe durante eventos difíciles como los buenos. Sí, la verdad es que Dios mismo desde que nos creó se dio cuenta y por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces sí es importante tener quien nos acompañe, y es importante cuando nosotros podemos hacerlo, acompañar a los demás. Así es, no todos son directores espirituales, sí, no, se necesita una formación muy especial para poder hacerlo. Víctor, una experiencia que me cambió la vida, un antes y un después. Desde esa experiencia aprendí a hacer el lugar al silencio en mi vida y descalzarme ante el misterio. Pues sí, quitarte las sandalias, mi querido Víctor, ante la zarza ardiente desde la cual Dios dice, este suelo que pisas es tierra sagrada, y como Moisés aprender a quitarnos las sandalias para, como él, sabernos esclavos de la voluntad de Dios. Cuando Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias, lo hace porque cuando nosotros caminamos por la vida con los pies calzados, caminamos con paso seguro. Recuerda que pues ahí donde llegó Moisés pues era terreno pedregoso, ¿no? Entonces le pide Dios a Moisés que se quite las sandalias, y entonces al quitarse las sandalias ya no es lo mismo que andar calzado y andar con paso seguro. Eso implica comenzar a titubear, andarse con cuidado, sentirse desprotegido. Y cuando uno se siente desprotegido, no le queda a uno más que asirse de alguien. En este caso no le queda a Moisés más que asirse de Dios. Dios necesitaba que Moisés se sintiera inseguro para que dependiera de Dios en todo momento, porque Dios sabía que si Moisés se sentía demasiado seguro de sí mismo, iba a depender o iba a querer depender solo de sí mismo y iba a acabar echando a perder todo el plan. Por eso Dios quería que Moisés se sintiera inseguro, pero también en ese tiempo los amos de las casas andaban con los pies calzados y los esclavos andaban descalzos. Entonces pedirle a Moisés que se quite las sandalias es
decirle, aquí el esclavo eres tú, el que manda soy yo. Entonces lo que vas a hacer aquí es lo que yo te diga, con la actitud del esclavo, del siervo, que después la Virgen María va a ser la que asuma esa esclavitud de forma total, radical, extrema y amorosa. Y aquí la esclava del Señor, ¿verdad? Es una forma de la Virgen María de decir ella misma, me quito las sandalias ante el Señor, ¿verdad? Así como dices, Víctor, para cada persona que te pida acompañamiento, pues qué bien. Bendecida noche, señor Mauricio. Cecilia, gracias por acompañarnos. Mónica, no es tanto el consejo que pidan, sino una opinión, y la persona es la que debe tomar la decisión. Así es, tenemos que dejar que la persona a la que acompañemos sea ella quien decida. Nosotros no podemos decidir por ellos, ni menos imponerles nuestra voluntad. Lolita, un poco tarde, bueno, pero aquí estamos, y si te perdiste, ya sabes que después puedes ver el programa grabado, que se queda en Facebook Watch y también se queda en YouTube. Así que no te preocupes si llegaste con el programa ya empezado. Víctor, ayuda siempre al empezar un acompañamiento a aclarar lo que no es el acompañamiento espiritual, no es una terapia, no es una charla de café, con consultoría, consejería, etcétera. Pues sí, puede valer la pena, ¿no? Que sepa la persona que nos pide ayuda de qué se trata esto y el acompañamiento que le vamos a dar, pues para que tenga claro de qué se trata. Muriel, qué bueno que te está gustando el programa. Claudia, nunca he tenido la bendición y el honor de acompañar a alguien espiritualmente en persona. Bueno, pues tal vez un día se te presente. Dice, pero seguido lo hago a la distancia a través de mensajes de voz debido a la diferencia de horas. Pues sí, el acompañamiento espiritual en estos tiempos muchas veces puede ser remoto, como pasó con mi amigo estos días, pues él en México, yo acá, y realmente fue ha sido un acompañamiento que nos ha, incluso yo diría que nos ha acercado más que nunca en la vida, ¿eh? Entonces también este tipo de ocasiones nos sirven para solidificar relaciones y para hacerlas todavía más estrechas, y después de un proceso de acompañamiento espiritual se crean vínculos de por vida, y eso es algo muy bonito, muy muy bonito. En verdad es algo muy bonito. ¿Quién más está saludándonos por aquí? Vamos a ver. Beatriz, bendiciones y mis oraciones por usted y su familia. Muchas gracias. Gracias por tus oraciones. Luz María, siempre le pido a Dios por su salud. Te lo agradezco, Luz María. En verdad necesito tus oraciones. Te lo agradezco mucho. Mónica, escuchar así es muy importante, especialmente porque muchas veces no hay palabras de consolación. Sí, sabes que es algo que así es. Hay veces que no hay palabras que decir, y también por eso es por lo que el que escucha, escucha, ¿no? Y bueno, es todo un arte, sería un tema para un programa, el arte de escuchar, porque hay que saber escuchar, y sobre la escucha se pueden ir haciendo ciertas preguntas clave para hacer que la otra persona hable, ¿verdad? Por su bien. Pero hay veces en que no hay que decir. Hay veces en que no hay que decir. Y mira, ¿cómo no tengo aquí a la mano? ¿Sabes qué? Sí, bueno, no, mejor no. Estaba a punto de ponerte aquí un comercial para correr a ver si tengo aquí a la mano una copia de Por los Caminos de la Fe. Porque me gustaría mucho leerte un capítulo de Por los Caminos de la Fe acerca precisamente de cuando no hay que decir. Pero si en este momento hago la pausa, puede ser que me tarde más de lo que dura el comercial. Y bueno, si ustedes me dicen que lo haga, lo hago, y voy y corro por mi libro esperando tenerlo aquí. Ustedes me dicen, y si aquí me encuentro 3 que me digan sí, ve por el libro, entonces hago la pausa y voy por el libro. Y si no encuentro 3 que me digan ve por el libro, pues entonces se las debo para otra ocasión. Mientras vamos a ver qué otros saludos están dejando por acá. Ya me perdí aquí. Edgar, hola Edgar, qué gusto saludarte, mi querido Edgar. Es un placer verte por aquí en el programa, qué sorpresa, gracias por estar con nosotros. Víctor, lo que estás diciendo es clave, escuchar con atención, sin prisas ni juicios. En otras palabras, que mi escucha diga, en este momento existo para ti. Tal cual, Víctor, aquí estoy para escucharte, y este tiempo es solo para ti. Laos, buenas noches. Por una pérdida que tuve, los comentarios y las preguntas inapropiadas en ese momento después me ayudaron a saber escuchar sin preguntar ni juzgar. Sí, es así como debemos escuchar.
Discreción sí, pero también alguna supervisión con algún equipo formado para crecer y detectar potenciales desajustes que se pueden dar. Claro, Víctor, pues sí, cuando alguien tiene como tú la ventaja de formar parte de un grupo que se dedica a esto, pues cuenta uno con la bendición de tener un grupo de apoyo que hasta puede darnos ideas de cómo hacer mejor nuestro acompañamiento espiritual, pero cuando uno lo tiene que hacer de manera espontánea, pues tiene uno que hacer lo mejor que puede, ¿verdad? Buenas noches, saludos hasta San Alto, Zacatecas, y también ahora a Bend en Oregon, aquí el estado que se encuentra abajo del de Washington, donde estoy yo. Después tenemos acá a Oswaldo, saludos hasta Houston, Texas. Cecilia, importante pensar en tomar el lugar del que te busca para desahogar su corazón. La caridad con mucha humildad y discreción siempre nos da paz. Es que ese es el propósito. Acompañamos no para que el otro se sienta mal. Imagínate, hay veces que hay personas que esa es su manera de querer acompañar precisamente por juzgar. ¿Ves? Es que tú te lo buscaste. Es que eso te pasa por hacer lo que hiciste. Y entonces empiezan a hacer que la persona a la que le dan acompañamiento, pues entonces se sienten mal, ¿no? En lugar de, es que ese es el problema, por eso se necesita humildad, porque el que no lo hace con humildad se va a querer sentir entonces el asesor, el director espiritual, o como dicen ahora, el coach, y no es por ahí, no es por ahí. Nadie está aquí encima de nadie, y el que se quiere poner encima del otro acaba haciendo daño. Entonces es por eso que es importante tener esa humildad y lograr precisamente que a quien acompañamos se sienta en paz o recupere la paz. No es para que nosotros lo acabemos de hacer pedazos con nuestras palabras y con nuestros juicios y con cosas que no van al caso, ¿verdad? Mónica dice, tiene razón, ante la muerte de mi madre hace unos meses me sentí un poco perdida y se me quitaron las ganas de orar, leer o escuchar. Como mi madre siempre andaba conmigo y ahora no. Claro, y es en esos momentos cuando alguien te puede ayudar a orar y puedes tú pedirle a alguien, por favor, recen por mí, porque en este momento no puedo. Y otra vez entonces sin juzgar, porque, ¿dónde está su fe? No, que tanta fe. Mira, no, que tanta fe está. No, mira, era la que siempre iba a misa y ahora sale con que no puede rezar. No, pues si alguien no puede y rezamos por él y se acabó sin juzgar. Es clave el aprender a no juzgar. Aquilino, buenas noches. Hola, Aquilino, gracias por acompañarnos desde Puebla. Mónica, qué bueno que ya te estás recuperando y recuperas tu motivación, me da mucho gusto saberlo. Angie, buen tema, que me da gusto verte por aquí, Angie. Sí, Mauricio, si viene la próxima entrega, el arte de escuchar, vamos, bueno, pues lo consideraremos para otro programa. Ok, aquí ya van, yo dije, si 3 me dicen que vaya por el libro, voy por el libro. Ya van 4, 5, 6, 7, bueno, pues entonces, a ver, voy a poner un comercial para no dejar la transmisión aquí. Ahora, espero tener el libro. Acuérdense que no estoy viviendo en mi casa, porque mi casa está destruida. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen, amigos? Ya el jueves pasado comenzó la reconstrucción. Por fin, después de 6 meses sin casa, ya comenzó la reconstrucción. Se va a tardar otros 6, pero al menos ya comenzó. Así que ya en cosa de meses tendremos casa y recuperaremos también nuestro estudio de grabación. Déjenme correr, espero que tenga aquí el libro. Y por lo pronto los dejo con este comercial. Pues, ¿qué creen, amigos? Malas noticias, porque no tenía el libro. Ya ven, yo nada más aquí
¿Para qué les ando diciendo? Y la cosa es que me encontré los otros. Fíjense que no, me traje aquí varios y pensé que aquí estaban, pero no, estaba el laberinto del perdón, estaba oraciones para una gotita de agua, estaba un pesebre en tu corazón y estaba el nuevo, con ganas de vivir, pero no estaba aquí ninguna copia de Por los caminos de la fe. Pero bueno, lo que se me ocurre entonces es que mañana en Semillas para la Vida les leo ese capítulo, el que les iba a leer ahorita, que tiene que ver precisamente con cuando uno no tiene palabras que contestar. Entonces mañana se los leo, pero a propósito de eso, pues sí hay ocasiones en que no queda más que, fíjate, hay muchas veces, sobre todo esto me pasa mucho cuando doy la conferencia del perdón, la conferencia que se llama ¿Por qué no puedo perdonar? Pues imagínate que al final vienen muchas personas a contarme dramas así de situaciones con las que no pueden perdonar, ¿no? Y a veces yo he pensado cosas que digo, bueno, yo creo que ya no voy a poder escuchar algo más difícil de lo que me acaban de platicar, ¿no? No, me ha tocado escuchar cosas que yo en la vida me hubiera imaginado, cosas verdaderamente de película de terror, literalmente. Y que ¿qué dices cuando te cuentan historias así de trágicas, ¿no? Y que, pues muchas veces en esas conferencias lo único que acabo haciendo es abrazando a la persona que me contó lo que me contó y llorando junto con ella, lloramos los dos. Y finalmente pues eso les da paz. Hay veces que no queda más que hablar y lo único que puede hacer uno es abrazar y llorar. Y yo lo he hecho varias veces con varias personas y acaba siendo también un acto de amor muy sanador, muy sanador. A veces las lágrimas dicen más que las palabras. Como digo en mi libro Oraciones para una gotita de agua, no hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Entonces cuando no hay palabras, hay lágrimas, y las lágrimas también ayudan a sanar. Claudia, córrele por el libro, pero no te caigas. Ya me andaba cayendo aquí porque se me cayeron los libros y los tenía que recoger, mi querida Claudia. Es estar en los zapatos del otro. Pues es parte de eso, pero a veces no es posible, ¿verdad? La cosa es estar al lado del otro. Hola, no es fácil buscar ayuda y cuando responden con juicios ha de ser terrible. Sí, eso le pasa a muchas personas y hay personas que por eso después se aíslan porque cuando han buscado ayuda lo único que han recibido a cambio son juicios. Entonces pues no, por ahí no va la cosa. Saludos, Mauricio, voy llegando. ¿De qué se trata el tema? Hola José Luis, pues estás perdidísimo esta vez, pero el tema es mi querido José Luis, cómo dar acompañamiento espiritual. Ya podrás ver el programa grabado el día de mañana. Vamos a ver, por acá hay otros saludos, voy a ver unos cuantos más para ya hablar del último tema que tenemos para esta ocasión. Vamos a ver, es que ya son tantos que ya se me perdieron por aquí. A ver, espero no. A ver, Ellen dice, yo opto por enviar, por ejemplo, a mi amiga que recién perdió a su mami y en vez de hablar y hablar le envió citas bíblicas de esperanza, versículos lindos que den consuelo, como en los salmos, y queda muy tranquila y me pide más. Ok, Ellen, esto que haces es bueno, pero también hay que tener cuidado. Qué bueno, aquí la clave está en que te pide más. Parte del no imponer es no... Acuérdense, esto es muy importante. Jesús nos pide que seamos sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? La sal tiene que sazonar, tiene que dar sabor. Para eso se usa la sal, para dar sabor. Si nosotros le ponemos poca sal a los alimentos quedan insípidos y un alimento insípido no se le antoja a nadie. Si tiene la cantidad correcta de sal, entonces el alimento es sabroso, es apetitoso, se antoja. Pero cuando hay exceso de sal, entonces la comida se amarga y repugna y ya no dan ganas. Entonces la falta de sal no se antoja, es insípida. La sal justa es apetitosa, el exceso de sal amarga y repugna. Nos pidió ser Jesús luz del mundo. Si la luz es muy tenue, no ilumina, no sirve para nada. La luz justa nos indica por dónde es el camino, pero el exceso de luz nos ciega
y también el que camina cegado por la luz se tropieza y se cae. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros estamos dando el acompañamiento espiritual, otra vez acompañamos, y el que acompaña va al lado, no va ni de atrás ni va adelante, va al lado. Entonces, cuando nosotros en el afán de acompañar comenzamos a predicar y predicar y predicar y predicar, y aquí te está la estampa de este santo y la estampa de este otro que es más milagroso, y aquí está una más, y ya te traje ahora una cruz y la medalla esta y esto, y de repente empezamos a apabullar, llega un momento en que la gente dice, basta. Igual si diario te llego y te leo y mira que esta cita bíblica, que este pasaje, que no sé qué, y te lo mando, y te mando el video del padre, no sé qué, y te mando, y te mando, y te mando, llega un momento en que la gente ya no hace caso. Entonces hay que ser otra vez prudentes, ¿verdad? Entonces en ese sentido que no se nos vaya la mano, porque si somos demasiado salados o demasiado brillosos, vamos entonces a repugnar, vamos a chocar, vamos a hacer que se tropiecen. Entonces, tiene que ser en la justa medida. En este caso, qué bueno, una buena clave es que te pide más, que te pide más. En todo caso, hay que empezar con poquito, en esos mensajes espirituales, empecemos por poquito, y si nos piden más, damos más, pero si no, ahí lo dejamos. Y puede ser que de repente nos digan, oye, ¿y por qué ya no me has mandado de esos mensajes tan buenos? Entonces ahí te va otro. Pero si te mando y te mando y te mando y no me dices nada, es porque ya te harté y yo ni siquiera sé. Entonces, poco a poco lo vamos dosificando y damos más en la medida en que se nos pida más, para no hacer precisamente lo contrario de lo que queremos, ¿verdad? Lupita dice, gracias, necesitaba saber sus consejos, una plática que sacaba con mi hermana cuando te dice alguien reza por mí. Bueno, pues envíale este video también envíale este video a tu amiga, ¿verdad? O a tu hermana. Don't worry, be happy, dice Claudia. Respire, ya hizo su ejercicio. ¿A que respire yo? ¿O quién? ¿A quién le dices? A mí que respire porque me estoy ahogando. Sí, ya me está traicionando aquí mucho la voz. Yo creo que vamos a tener aquí que abreviar. Vamos a pasar al cierre del tema, porque también esto es muy importante a tomar en cuenta cuando estamos dando el acompañamiento espiritual. Hay que ofrecer sacrificios en privado. Estamos acompañando a alguien en su tribulación, pues entonces ofrezcamos sacrificios en privado. Es decir, sin que ella sepa. ¿Qué sacrificios podemos ofrecer? El sacrificio por excelencia, ofrezcamos la Santa Misa, nuestra comunión por ella. Pero también podemos ofrecer nuestro trabajo. Dios mío, te ofrezco estas 2 horas de trabajo por esta persona que está pasando por este problema. Y son 2 horas de trabajo que, porque las estoy ofreciendo en sacrificio, las voy a trabajar lo mejor que pueda. Y te las ofrezco en sacrificio. Es lo bueno de que por el bautismo somos sacerdotes. El sacerdote ofrece en sacrificio. Y nosotros, habiendo sido ungidos como sacerdotes en el bautismo, podemos ofrecer a Dios en sacrificio tantas cosas de nuestra vida y ofrecerlas precisamente por las personas a quienes acompañamos espiritualmente. Puedes ayunar por esa persona, por ejemplo. Dios mío, los miércoles y los viernes voy a ayunar por esta persona a quien estoy acompañando. Puedes hacerlo, por ejemplo. Es un sacrificio que ofreces por ella. O puedes decir, me voy a levantar todos los días para ir a misa de 7 de la mañana todos los días por esta persona. Y lo haces. ¿Ves? En privado, sin que sepa, pero lo ofreces por ella. Y por último, no preparé aquí una etiqueta, pero la preparo rápidamente. Hay que tener cuidado con esto, hay que ser prudentes. Es difícil dar acompañamiento espiritual, llega a ser también emocionalmente desgastante. Y además de que llega a ser emocionalmente desgastante, también consume tiempo personal. Y lo cierto es que todos tenemos una vida que no podemos quitarnos para dedicarnos de lleno a otra persona. Vamos a seguir teniendo trabajo, vamos a seguir teniendo familia, vamos a seguir teniendo estudios, vamos a seguir teniendo hijos, obligaciones, responsabilidades, padres grandes que atender, en fin. No podemos quitarnos la vida por dedicarnos a estar acompañando personas. Entonces, si vamos a dar acompañamiento,
no acompañemos a más de uno a la vez. Acompañemos a una persona y acompañémosla bien. El que sirve a dos reyes acaba quedando mal con uno. Entonces el que pretende acompañar a más de uno a la vez va a tener que quedar mal con uno, porque de pronto uno va a necesitar más y cuando los dos necesiten al mismo tiempo, ¿a quién? Entonces, porque va a consumir tiempo, porque va a ser emocionalmente desgastante en ocasiones, porque va a ser espiritualmente desgastante en ocasiones, y porque tenemos una vida y responsabilidades que no nos podemos quitar para estar acompañando a todos los que nos lo pidan. Entonces, tengamos cuidado, no acompañemos a más de uno a la vez, pero hagámoslo bien. Y este es el tema que quería compartir con ustedes esta noche, queridos amigos, y yo espero que todos estos consejos les sirvan a ustedes para dar acompañamiento espiritual a quien lo necesite, a quien se los pida. Otra vez, el acompañamiento no se va y se impone. Si alguien te lo pide, lo das. O se lo puedes ofrecer a alguien que consideras que puedes hacerlo, pero se lo ofreces y punto. Si no te lo pide, no se lo das. Esto nunca se le impone a nadie. Nunca se le impone a nadie. José Luis, te agradezco muchísimo, un granito para la reconstrucción del estudio. Mil gracias, mi querido José Luis. Gracias, como les decía. Gracias a Dios que ya comenzó la reconstrucción de la casa y pues el estudio va como parte de la casa precisamente. Luego les comparto unas fotos porque ya después de que no eran más que un puro armazón de madera, ver ya al menos que ya están rellenando las paredes es alentador, se siente uno bien de ver que la casa por fin después de tantos meses comienza la reconstrucción. Gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos apoyaron con este tipo de donativos como José Luis. Gracias a eso es que otra vez tenemos lámparas, tenemos micrófono, y aunque estamos grabando en un ambiente que no es el más propicio, pero como se hemos podido seguir con esto sin parar, gracias a la generosidad de todos ustedes. En verdad ha sido muy valiosa. Pues bien, amigos, disculpen que ya no muestre más de sus saludos, pero tengo muchísimos y en verdad que mi garganta ya dio de sí por esta ocasión y ya llevamos aquí mucho rato con el programa, ya llevamos 1 hora y 12 minutos. Así que les debo la historia que les iba a contar de Por los Caminos de la Fe, pero con mucho gusto se las leo mañana en Semillas para la Vida. Gracias a todos por haberme acompañado. Espero en verdad que este tema les sea de mucho provecho. Cuando Dios les presente la oportunidad de acompañar a alguien espiritualmente, háganlo con el corazón, pero háganlo con prudencia y háganlo bien, por el bien de la otra persona. Que Dios los llene a todos de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la iglesia, que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.